En este ejercicio, ¿qué me dice? Una máquina térmica de Carnot opera entre dos fuentes, las cuales se encuentra una temperatura alta de 800 grados Kelvin y una baja de 450 grados Kelvin. Si la máquina entrega 15.000 kilowatts de potencia, determinar, inciso A, la eficiencia de la máquina térmica, me pide el rendimiento. Inciso B, el calor de la fuente de alta, el calor de la fuente de fuente caliente. Inciso C, el calor de la fuente fría o fuente baja. Y el inciso D, el cambio de entropía de la máquina térmica en kilojoules sobre grados Kelvin. Eso es lo que me pide. Me pide 4 incisos. Ahora, lo que debo recordar es que grados Kelvin y grados Rankine son escalas absolutas. La primera en el sistema internacional y la segunda en el sistema inglés. Y luego tengo en el sistema internacional e inglés las escalas relativas. Para el sistema internacional es grados centígrados y para el sistema inglés grados Fahrenheit. Y me da el enunciado del siguiente ejercicio. Este es el esquema para una máquina térmica. Me da la temperatura del foco caliente 800 grados Kelvin. Y Q sub A sería el calor de la fuente caliente, que es lo que me pide el inciso B. Y de esta máquina térmica sale desprendido un calor sub B, que es el calor de la fuente de baja, o la fuente de foco frío, que sería esta de acá. Pero tengo una temperatura baja que es de 450 grados Kelvin, que sería la temperatura del foco frío, 450 grados Kelvin. Y sale un trabajo, que en este caso me da una potencia de 15.000 kilowatts. Entonces, con esto yo tengo que empezar a desarrollar el ejercicio. ¿Qué recuerdo? Que el trabajo neto, que este trabajo neto es igual a la diferencia de los calores, el calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. Ahí lo tengo. Ahora, de los datos que me da las temperaturas y me da el rendimiento, diré la potencia. Entonces, con estas temperaturas, ¿qué puedo determinar? La eficiencia de la máquina. Entonces, voy con eso. Para determinar la eficiencia de la máquina térmica, voy a tener que el rendimiento va a ser igual a 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Va a ser igual a 1 menos la temperatura del foco frío, 450 grados Kelvin, dividido entre la temperatura del foco caliente, 800 grados Kelvin. Y eso le va a dar el rendimiento de 0.4375. ¿Le sale ese valor? Sí. Perfecto. Sí, sale. Perfecto, muy bien. Ahora, esta fórmula que tengo acá, que la estoy subrayando, esta, es el rendimiento para una máquina térmica en función ideal, en función de la temperatura. Entonces ya tengo el rendimiento térmico ideal para esta máquina térmica. Ahora, ya encontré el inciso A. El inciso B, la fuente de calor de alta me pide calor Q sub A. Y yo debo saber que el rendimiento de una máquina de calor va a ser igual al trabajo neto sobre la fuente de calor suministrada, la fuente de calor del foco caliente y el trabajo neto. En este caso, estoy trabajando con flujo calorífico. Entonces voy a tener la potencia que vale los 15.000 kilowatts, el calor que es que no tengo, la fuente caliente,
Y tengo el rendimiento. Como es ideal, el rendimiento de la máquina térmica va a ser igual al real. El ideal igual al real. Entonces, como ya tengo N, lo que voy a pasar es este calor que está aquí, dividiendo a multiplicar, y este rendimiento que está multiplicando pasa a dividir. Y lo reemplazo. Me va a quedar. El calor de la fuente caliente va a ser igual al trabajo neto sobre el rendimiento, que va a ser trabajo neto 15.000 kilojoules sobre segundo, que equivale a kilowatts, sobre el rendimiento que acabamos de sacar, 0,4375. Y le va a dar el calor, que va a ser 34.285,7143 kilojoules sobre segundo. Y ya tengo el calor de la fuente caliente. Y ya respondí el inciso B. Ahora el inciso C, el calor de la fuente de baja en kilojoules sobre segundo. Entonces, en el calor de la fuente de baja, lo que voy a aplicar es el balance de energía, que me dice que el trabajo es igual al calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. De donde ya tengo el calor de la fuente caliente y ya tengo el trabajo. Lo que quiero es el calor de la fuente fría. Este que está con negativo pasa con positivo. Y este trabajo que está con positivo pasa con negativo. Entonces voy a tener que el flujo calorífico de la fuente fría va a ser igual al calor de la fuente caliente menos el trabajo, la potencia que me está desarrollando ese motor. Entonces voy a tener que el calor sub B va a ser igual al calor de la fuente caliente menos el trabajo o menos la potencia generado por el motor. Va a ser igual a lo que acabamos de sacar, calor Q sub A, 34.285,7143 kilojoules sobre segundo, menos la potencia que me da los 15.000 kilowatts, que sería 15.000 kilojoules sobre segundo. De esa manera ya tengo el calor de la fuente fría, que nos tiene que dar 19.285,7143 kilojoules sobre segundo. ¿Le sale ese valor? Está bien, está bien. Perfecto. Hasta ahí ya respondí el inciso C. ¿Y qué me pide el inciso D? El cambio de entropía de la máquina térmica en kilojoules sobre kilogramo, sobre grados Kelvin. Y yo aplico la variación de entropía, que me dice calor suministrado sobre la temperatura del foco caliente menos el calor de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría. Eso es la variación de entropía. La variación de entropía va a ser el calor Q sub A sobre la temperatura sub A menos el calor sub B sobre la temperatura sub B. Y reemplazo. Siempre a la fuente caliente le debo agregar un signo negativo. Entonces la variación de entropía va a ser menos el calor de la fuente caliente, 34.285,7143 kilojoules sobre segundo, dividido entre la temperatura de A, que vale 800 grados Kelvin, que lo tenemos acá, más, más el calor de la fuente fría, que lo tenemos acá, 19.285,7143, dividido entre la temperatura del foco frío, que la temperatura del foco frío es 450 grados Kelvin. 450 grados Kelvin. Reemplazando le va a dar la variación de entropía 1,38 por 10 al exponente menos 8 kilojoules sobre segundo grados Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sí. Sí, sale. Condiciones de la entropía. ¿Será que existen valores de entropía negativo? ¿Existen o no existen? Cuando encuentro la total. ¿Qué dice?
No, no existe. La variación de entropía o bien aumenta o se encuentra en equilibrio o va a ser aproximadamente cero, pero nunca va a ser negativo, siempre va a ser positivo, siempre aumenta. Como es el desorden de la sustancia, el desorden molecular de una sustancia, varía de acuerdo a la temperatura y a la presión. Entonces, la variación de entropía siempre va a ser positivo o iguales. ¿Qué quiere decir cuando sea igual? Que la entropía de la fuente caliente sea igual a la entropía del foco frío y me tenga que dar la variación igual a cero. Eso sería una condición. Ahora sí. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda sobre este ejercicio? Siempre se le aplica el negativo a los dos calores. Sí. Sí, se aplica para ambos. Fíjense en las hojas que le pasó el ingeniero cuando aplica la variación de entropía del universo. Van a ver la relación de los signos ahí. Está ahí. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora acá, me dice, la temperatura del foco frío de una máquina térmica reversible con un rendimiento del 24% es 107 grados centígrados y cada ciclo de la máquina cede 100 kilocalorías a dicho foco frío. ¿Cuál es el calor cedido por el foco caliente? ¿Cuánto es la variación de entropía del foco caliente en cada ciclo de funcionamiento? Entonces, ¿qué hago? Realizo el esquema de la máquina térmica. Temperatura sub A, temperatura del foco caliente, temperatura de B, temperatura del foco frío. Q sub A, el calor del foco caliente, Q sub B, el calor del foco frío. Y W es el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me da de dato? Me da la temperatura del foco caliente que vale 107 grados centígrados. Diré del foco frío. Y si me da esta temperatura, lo debo llevar a grados Kelvin, más 273. Y le da 380 grados Kelvin. ¿Le sale eso? Sí. Perfecto. Una vez que tienen eso, recuerdan que rendimiento reversible significa que es un procedimiento ideal. Entonces voy a encontrar en función de las temperaturas. ¿Qué me dice? Que el rendimiento va a ser 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Y el rendimiento me lo da que es el 24%, que sería 0.24. La temperatura de B, que es la temperatura del foco frío, también me lo da 380 grados Kelvin. Y el 1, que es constante, también es dato. La única incógnita sería la temperatura de A. Entonces, este elemento que tengo acá, lo voy a cambiar. Este que está con negativo va a pasar al otro lado con positivo y este 0.24 que está aquí sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 380 sobre la temperatura de A, que es la de foco caliente, igual a 1 menos 0.24. Y esto le va a dar, esta diferencia de acá, 0.76. Una vez que tienen esto, lo que van a hacer es despejar esta temperatura de A. Entonces, esta temperatura de A que está dividiendo pasa a multiplicar y este 0.76 va a pasar a dividir al 380. Entonces voy a tener la temperatura del foco caliente va a ser igual a los 380 grados Kelvin dividido entre 0.76, que es el rendimiento, 1 menos el rendimiento. Y le va a dar 500 grados Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sí. Perfecto. Una vez que tienen eso, voy a determinar el calor del foco caliente, que va a ser de la siguiente manera. Lo que veo es lo siguiente. Que el rendimiento reversible va a ser 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. Entonces va a ser 1
menos 100, porque 100 calorías es de la máquina fría, Q sub B, la que está perdiendo del foco frío, sobre el calor sub K, el calor ganado. Esto va a ser igual al 0.24, el rendimiento sería 0.24. Hago el mismo procedimiento. Yo sé que esta diferencia de 1 menos 0.24 va a ser 0,76. Entonces va a ser 100 sobre el calor ganado igual a 0.76 y este 0.76 que está aquí multiplicando pasa a dividir y este calor que está dividiendo pasa a multiplicar. Y le va a quedar que el calor ganado va a ser igual a 100 kilocalorías dividido entre 0.76 y me va a dar todo este valor en kilocalorías, que le va a dar este valor, 131,57 kilocalorías. ¿Le sale ese valor? Sí. Perfecto. Hasta ahí encontré el calor de la fuente caliente y la temperatura de la fuente caliente. Ahora, el calor cedido del foco caliente de la máquina térmica debe atribuir el signo negativo, ya que es un calor que sale del foco caliente considerándose como un sistema. Por eso es que le coloco el negativo. Si la variación de entropía del foco caliente es cada ciclo, entonces voy a tener que la variación de entropía de la fuente caliente va a ser igual al calor de la fuente caliente, que es lo que tenemos acá, 131,57, dividido entre la temperatura de A, que es 500 grados Kelvin. Entonces reemplazo y voy a tener la entropía del foco caliente, que es lo que tenemos acá. La entropía del foco caliente va a ser igual al calor del foco caliente sobre la temperatura del foco caliente, menos 131,57 kilocalorías dividido entre 500 grados Kelvin. Le va a dar menos 26,31 kilocalorías sobre grados Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sí. Ahora hago lo mismo para el foco frío. Entonces la variación de entropía del foco frío va a ser el calor del foco frío sobre la temperatura del foco frío. El calor del foco frío es 100 kilocalorías y la temperatura del foco frío 380 grados Kelvin. Reemplazo y le va a dar 0.26,31 kilocalorías sobre grados Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sí. Ahora, ¿qué tipo de proceso me dice que es reversible? Si es reversible, es ideal. Entonces, la variación de entropía de S del foco frío menos S del foco caliente me tiene que dar el total. Entonces va a ser 0.26,31 kilocalorías menos 0.26,31. ¿Esto cuánto le da? 0. ¿Cierto? ¿Le sale 0? Sí. Ahora, siempre me tiene que salir la variación de entropía 0 si es un proceso reversible. Si es reversible, es ideal. Entonces, esto de acá solamente va a ser 0 si el proceso es reversible. En todo ejercicio que sea reversible, la variación de entropía me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre esto o ninguna? ¿No hay dudas? Ninguna. Perfecto. Hagamos otro. Aquí. Una máquina térmica funciona con una temperatura de 500 grados Kelvin y 300 grados Kelvin. Tiene la cuarta parte del rendimiento máximo posible. El ciclo termodinámico de la máquina térmica se repite 5 veces por segundo. Su potencia es de 20 kilowatts. Determina el trabajo producido en cada ciclo. ¿Cuántas kilocalorías por hora invierte el foco frío y la variación de entropía del universo? Eso es lo que me pide. Entonces, veo que es una máquina térmica, entonces va a ser de un foco caliente, va a ir a un foco frío.
la dirección de la flecha. Calor de la fuente caliente, calor del foco frío y el trabajo sal. Me da la temperatura de la fuente caliente 500 grados Kelvin y 300 grados Kelvin la temperatura del foco frío. Con la temperatura del foco caliente y la temperatura del foco frío puedo determinar el rendimiento ideal o reversible en este caso. 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Va a ser igual a 1 menos 300 grados Kelvin sobre 500 grados Kelvin. Y le va a dar 0.40. ¿Le sale ese rendimiento? Sí. Entonces, como este proceso es ideal al 100%, esto de aquí es lo máximo posible que se puede dar este rendimiento. Entonces, ese rendimiento es el real, el ideal al 100%. Y aquí me dice lo siguiente, que el rendimiento me dice, tiene la cuarta parte del rendimiento máximo posible. ¿Cuánto sería la cuarta parte del 100%? 0.25. 0.25, que sería el 25%. Entonces va a ser de rendimiento ideal, que es el 40 que tenemos acá, multiplicado por el 0.25, que es la cuarta parte. El rendimiento real va a ser el porcentaje de la división real multiplicado por el rendimiento reversible. 0.25 por 0.40 le tiene que dar 0.10. ¿Le sale ese valor? Sí. Perfecto. Ahí ya tengo el rendimiento real. Ahora, sé que el trabajo del ciclo va a ser igual a 20 kilojoules sobre segundo, porque me lo da esto en kilowatts, y kilowatt es kilojoules sobre segundo. Ya me lo da la potencia. Ahora, como yo tengo la potencia, lo que tengo que determinar es el trabajo. Y yo sé que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Pero el tiempo para cada ciclo. Ahora, ¿qué me dice acá? La máquina repite 5 veces por segundo. Ahora, en un segundo me dice que va a repetir 5 veces. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer para determinar ese valor? Dividir 1 entre 5. ¿Cuánto le da? 0.2. 0,2. Ese es el tiempo que va a tener que hacer para un ciclo. Entonces, la potencia va a ser igual al trabajo sobre el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es dato y la potencia es dato. Entonces, este 0.2 va a pasar a multiplicar al 20. Y voy a tener el trabajo del ciclo, que le va a dar 4 kilojoules. ¿Le sale ese valor? Sí, sí, es eso. Perfecto. Lo mismo hago para el calor extraído. Yo sé que el rendimiento va a ser el trabajo del ciclo sobre el calor ganado o extraído. Como ya tengo el rendimiento y ya tengo el trabajo del ciclo, lo que voy a despejar es el calor. El calor va a ser igual al trabajo del ciclo sobre el rendimiento. El trabajo del ciclo es 4 kilojoules y el rendimiento es 0.10, el real. Y le va a dar que el calor ganado es de 40 kilojoules. ¿Le sale ese valor? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, el calor vertido del foco frío en cada ciclo va a ser el calor de la fuente caliente menos el calor del foco frío. Va a ser igual al trabajo. ¿Y el trabajo ya es dato? Sí, vale 4 kilojoules. El calor del foco caliente también vale 40. Lo que quiero es el calor del foco frío. Entonces, esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo y este trabajo que está con positivo pasa con negativo. Entonces, el calor del foco frío va a ser igual al calor del foco caliente menos el trabajo. ¿Qué va a ser? Calor del foco caliente 40. Trabajo 4. 40 menos 4 le va a dar 36 kilojoules. ¿Le sale ese valor? Sí. Sí. Entonces ya tengo el calor del foco frío. Ahora lo que me pide es la variación de entropía del universo en cada ciclo. Entonces la variación de entropía va a ser igual
a la entropía de la fuente caliente más la entropía del foco frío. Entonces va a ser el calor de la fuente caliente sobre la temperatura del foco caliente más el calor del foco frío sobre la temperatura del foco frío. Y yo siempre le debo colocar a la fuente caliente un signo negativo. ¿Cuánto es el calor de la fuente caliente? 40 kilojoules. ¿Y cuánto es la temperatura de la foco caliente? 500 grados Kelvin. Más el calor de la fuente fría, 36 kilojoules. La temperatura de la fuente fría, 300 grados Kelvin. Reemplazando voy a tener este valor, 0.04 kilojoules sobre grados Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sale. Sí. Ahora, siempre aquí me va a salir un valor distinto de 0, mayor a 0, siempre que el proceso sea real. Si el proceso es ideal y reversible, esto me tiene que dar 0. Pero si es un proceso real, como el que tenemos acá, me tiene que dar un valor positivo. ¿Hasta aquí se entendió o hay alguna duda? Se entendió. Perfecto. Aquí lo tienen lo mismo. En un segundo hace 5 veces. Y lo que quiero es el tiempo para un ciclo, que sería 0.2. Y yo sé que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo del ciclo. 20 por 0.2, que sería el tiempo del ciclo, y 20, que es la potencia. Y ahí tienen los 4. Y aquí tienen lo demás. Que el trabajo es el calor ganado menos el calor perdido. Y lo que quiero es el calor perdido, va a ser el calor ganado menos el trabajo del ciclo. Y va a ser 40 menos 4. Igual a 36. ¿De dónde saqué ese 40? De rendimiento, que es el trabajo del ciclo sobre el calor ganado. Despejo el calor ganado, que va a ser el trabajo del ciclo dividido entre el rendimiento. El trabajo del ciclo vale 4 kilojoules y el rendimiento es de 0.1. Y le da el calor ganado de 40. Y eso es lo que reemplazo acá. 40 menos 4, 36. Y aquí está la variación de entropía. La entropía de la fuente caliente menos la entropía de la fuente fría. 36 kilojoules sobre 300 kilojoules menos 40 kilojoules sobre 500 kilojoules. Y le va a dar 0.04 kilojoules sobre grados Kelvin. Ahí está. Hasta ahí es lo que es máquinas térmicas. Vamos a ver otro ejercicio. Este es un ciclo de una máquina de refrigeración. Tiene un evaporador, un compresor, un condensador y una válvula de estrangulamiento. Esto representa el redondito que hemos visto anteriormente. Todo lo que está dentro del redondo es esto. Lo que expulsa el condensador es el calor de la fuente caliente. Y lo que ingresa al evaporador es el calor de la fuente fría. Aquí voy a tener una temperatura de la fuente fría y aquí voy a tener una temperatura de la fuente caliente. Y lo que me genera trabajo es el compresor, que sería el trabajo que ingresa al sistema, porque necesito añadirle trabajo para que realice el efecto de enfriamiento. Ahora, en el ejercicio me dice, un frigorífico doméstico debe mantener congelado a una temperatura de menos 18 grados, temperatura del foco frío, menos 18. Funciona con un coeficiente de operación igual a la tercera parte del máximo posible. Entonces, cuando yo saque el rendimiento máximo posible, lo divido entre 3. Ahora me dice, la potencia suministrada es de 20 kilowatts, la potencia del compresor. Puede suponerse que el ambiente rodea a esta una temperatura de 20 grados. Entonces, temperatura del foco caliente, 20 grados. ¿Qué energía se extrae del congelador? Me pide el calor que está extrayéndose de acá. Ahora, tengo la temperatura del foco caliente, 20 grados. Tengo la temperatura del foco frío, menos 18. A esos dos elementos le sumo 273 y voy a tener que la temperatura del foco caliente va a ser 293 grados Kelvin y la temperatura del foco frío 255 grados Kelvin.
Y como quiero el coeficiente de operación reversible, ideal, lo encuentro con la temperatura para una máquina de refrigeración, que va a ser temperatura del foco frío sobre la variación de temperatura de la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío. Temperatura del foco frío, 255 grados Kelvin. Temperatura del foco caliente, 293 menos la temperatura del foco frío, 255, le va a dar 38. ¿Le sale eso? Sí. Ahora dividan 255 entre 38, le tiene que salir 6.71. Sale. Ahora, una vez que tienen esto, es el proceso del coeficiente de operación ideal al 100%. Ahora me dice que va a ser el real la tercera parte. Entonces va a ser, de este coeficiente de operación, le voy a multiplicar para que sea el real entre 1/3. Y ese va a ser igual al calor perdido QB sobre el trabajo del compresor. Entonces yo tengo lo siguiente. 1 sobre 3, coeficiente de operación ideal es 671 dividido entre 3. Le va a dar 2.24. ¿Le sale ese valor? Esto dividido entre 3. Sí. Sí. Ahora, ya tienen entonces Sí. el coeficiente de operación real. Ese coeficiente de operación real voy a aplicar acá. 2.24 igual al calor perdido sobre el trabajo neto. Ahora, el trabajo del compresor es dato. Entonces voy a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener que el calor perdido va a ser igual a 2.24, que es rendimiento real, por el trabajo. 2.24 por el trabajo que ya nos tienen, que es de 2 kilowatts, que sería 2 kilojoules sobre segundo. Reemplazando eso, me va a dar lo siguiente. Que esto vale 2 kilowatts por 2.24. Le va a dar 4,48 kilowatts. ¿Le sale ese valor? Sí. Sí. Bien. Y esto es lo mismo que hemos visto anteriormente, que el coeficiente de operación de la máquina refrigerante es igual a la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío. Esto se ocupa para procesos reversibles o ideales de una máquina. Ahí está. Hay dos caminos. Hay uno en función de la temperatura y el otro en función de los calores. Pero esto se aplica para procesos ideales al 100% y el calor para procesos reales. Si son iguales, significa que es un proceso real y reversible. Pero si este es mayor que real, es un proceso real e irreversible. Eso. Entonces el coeficiente de operación sabemos que es la temperatura del foco frío, 255 grados Kelvin, dividido entre 293 grados Kelvin, que es la temperatura del foco caliente, menos 255, que es la temperatura del foco frío, de la cual me dio el coeficiente de operación ideal 6.71. Entonces yo quiero el real, entonces va a ser el ideal dividido entre 3, porque me dice la tercera parte. 6.71 entre 3, 2.24. Y una vez que tienen eso, aplican el rendimiento real por el calor perdido sobre la potencia. Entonces, despejando de acá, voy a aplicar y determino el calor perdido, que va a ser la potencia por el coeficiente de operación real. La potencia es de 2 kilojoules sobre segundo por el rendimiento real 2.24, que le da 4,48. Ahora, si yo quiero el calor ganado, va a ser el trabajo neto o la potencia va a ser igual al flujo calorífico caliente menos el flujo calorífico frío, donde
de aquí yo voy a despejar el flujo calorífico caliente. Esto que está con negativo, el flujo calorífico de enfriamiento, va a pasar a sumar a la potencia. El flujo caliente va a ser igual a la potencia más el flujo calorífico frío. Entonces el calor caliente, el flujo caliente va a ser igual a 2 kJ sobre segundo más 4,48 kJ sobre segundo. Y el flujo caliente va a ser 6,48 kJ sobre segundo. Ahí está. ¿Hasta aquí se entendió o hay alguna duda? Todo lo que estoy subrayando es formulario. Ahí está. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Creo que no, Teo. Perfecto. Este es otro similar. Ni se considera el foco frío y caliente del problema anterior, pero esta vez sin que se interponga ninguna máquina térmica. Aquí ya no hay máquina térmica entre ellos. ¿Cuál es la variación de entropía en cada foco del universo cuando se transfiera 2500 sobre 19 kilocalorías del foco caliente al foco frío? Entonces lo que aplican es la variación de entropía, sabiendo que el único calor que va a trabajar va a ser el de 2500 entre 19, que va a ser igual al calor sub A igual al calor sub B, porque es la misma fuente de calor, dividido entre las diferentes temperaturas, 500 grados y 380. Al primero con negativo y al segundo con positivo. Reemplazo esto, me va a dar menos 5 sobre 19 calorías sobre grados Kelvin. Y en el otro me va a dar 125 entre 361 kilocalorías sobre grados Kelvin. Y luego aplico la variación de entropía del universo. Calor de la entropía de la fuente caliente más la entropía del foco frío. El primero con negativo y el segundo con positivo. Y al aplicar eso le va a dar 30 entre 361 kilocalorías sobre grados Kelvin. Que aquí lo tienen también lo mismo. Aplicando esto le va a dar menos 0.1631 kilocalorías sobre grados Kelvin. Y si es el mismo calor pero con positivo, entre 380 va a ser 0,3462 kilocalorías sobre grados Kelvin. Al reemplazar, la variación de entropía va a ser SdA más SdB, SdA con negativo, más el SdB que es 0.3462 y el SdA menos 0.2631. Y la diferencia le va a dar 0,0831 kilocalorías sobre grado Kelvin. ¿Le sale ese valor? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? ¿Hay más fórmulas o estas son todas en base a estos problemas? La única fórmula que se ocupan son estas, pero a ver aquí. Este, por ejemplo, es una en serie. Si es en serie, los rendimientos siempre van a ser iguales en las máquinas térmicas. Si es en paralelo, los trabajos son iguales.